Hablemos de una de las obras más importantes de la literatura, Cien años de soledad. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en esta historia para explorar el ascenso y la caída del legendario pueblo de Macondo, un lugar que, literalmente, nació de un sueño y fue borrado del mapa por el viento. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí, con un sueño. Después de andar perdido por la selva, José Arcadio Buendía sueña con una ciudad hecha de espejos. Pero ojo, este no es un sueño cualquiera, ¿eh? Es, en esencia, la profecía que funda Macondo. Es el nacimiento de un lugar que siempre va a existir en esa línea borrosa entre lo que es real y lo que es un delirio. Para entender Macondo, primero hay que entender el realismo mágico. A ver, ¿qué es esto? Es un mundo en el que si un hombre levita o si una plaga borra la memoria de todos, no es algo extraordinario, no. Es simplemente la vida. Lo imposible sucede con la misma naturalidad con la que sale el sol. Y esa es la clave para leer toda esta historia. Porque la historia de Macondo es, en el fondo, la historia de sus fundadores. Son como dos fuerzas opuestas que desde el primer día marcaron el destino del pueblo. Miremos este contraste, que es genial. Por un lado, tenemos a José Arcadio Buendía, el patriarca. Su cabeza está en otro lado, en las estrellas, persiguiendo inventos imposibles y secretos de alquimia. Él es la imaginación sin control. Y por el otro lado está Úrsula, la matriarca. Ella tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Es la fuerza de la realidad, la que se asegura de que la familia coma y tenga un techo. Macondo, entonces, nace de esa tensión constante entre el sueño y la pura necesidad de sobrevivir. Y estas dos frases lo dicen todo. Para Úrsula, el hogar se funda con la vida, con un nacimiento. Para José Arcadio Buendía, en cambio, las raíces se echan con la muerte. Son dos maneras completamente distintas de ver el mundo y definen a la familia Buendía para siempre. Al final, es la voluntad de Úrsula la que ancla a todos y por lo tanto a Macondo, a ese pedazo de tierra. Bueno, una vez que Macondo existe, ¿cómo era la vida ahí? Pensemos que en sus primeros años era un lugar totalmente aislado del mundo. Y ese aislamiento permite que lo maravilloso crezca sin que nadie se lo cuestione. Y en este aislamiento, lo de todos los días se mezcla con lo increíble. Los gitanos, por ejemplo, son el único contacto con el exterior y traen cosas que para la gente de Macondo son pura magia, como el hielo. Luego está Melquiades, que parece inmortal y se convierte en una especie de profeta del pueblo. Y de repente llegan personajes como Rebeca, con sus costumbres extrañísimas como comer tierra, y a nadie le parece tan raro. Es simplemente aceptado como parte de quién es ella. Y entonces llega la primera gran tragedia colectiva, la peste del insomnio. Primero, nadie puede dormir, pero lo peor viene después, el olvido. Se empiezan a borrar los nombres de las cosas, su función. La identidad de todo el pueblo se empieza a disolver. La solución de Aureliano es un intento desesperado por aferrarse a la realidad, etiquetar cada objeto. Imaginen un mundo donde una vaca necesita un cartel que diga, esta es la vaca, hay que ordeñarla. Y justo aquí es donde todo cambia para siempre. El paraíso aislado que era Macondo está a punto de chocar, y de forma muy violenta, con la historia y con eso que llaman progreso. La primera señal de que algo de afuera llega es sutil, pero muy importante. Aparece un funcionario del gobierno, un corregidor, con una orden que parece ridícula. Hay que pintar todas las casas de azul para celebrar la independencia. Una ley que viene de afuera, impuesta a un pueblo que hasta ese momento se había gobernado solo. Y esta es la respuesta de José Arcadio Buendía. Es una verdadera declaración de independencia. La lógica de Macondo no funciona con papeles ni decretos, sino con la voluntad y el sentido común de su gente. Es la primera vez que se resisten a un orden que no entienden y que la verdad no necesitan. La llegada de ese corregidor fue solo el comienzo. La verdadera conexión, la que iba a transformar a Macondo para siempre, iba a llegar de una forma mucho más ruidosa y poderosa. La pregunta era, ¿cómo iba a pasar? Con una sola frase de uno de los Buendía, Aureliano Triste. El ferrocarril. Esa máquina de hierro y vapor que trae la promesa del progreso, pero que, sin saberlo, también trae la semilla de la destrucción de Macondo. Claro, el tren no llega solo. Con él llega la compañía bananera. Y con la compañía, una verdadera invasión. Los extranjeros construyen su propio pueblo aparte, cercado con alambre electrificado. Literalmente, cambian el clima, desvían el río, tienen un poder que parece casi divino. Macondo deja de ser el sueño de Buendía y se convierte en un campamento caótico que vive para servir a la compañía. Era obvio que este choque con la modernidad no podía terminar bien. La explotación de la bananera lleva a un conflicto y ese conflicto a la tragedia.
Aquí comienza el ciclo final de la caída de Macondo. Los trabajadores de la bananera piden mejores condiciones. Se van a huelga. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno, que ahora está al servicio de la compañía? Este decreto. La clave aquí es que les quitan su humanidad. Al llamarlos cuadrilla de malhechores, ya no son trabajadores con derechos, son criminales. Y eso abre la puerta a la masacre. Los huelguistas se juntan en la estación de tren. El ejército les da 5 minutos para irse. Y después, abren fuego. La cifra es simplemente espantosa. Más de 3.000 personas, según el único testigo que sobrevive, José Arcadio II. Es un horror tan grande que parece mentira, que desafía la realidad. Y acá viene el golpe final, el más terrible de todos. Después de la masacre, los cuerpos son llevados en un tren y arrojados al mar. Y la versión oficial, la que se repite una y otra vez, es que no pasó nada. La historia simplemente se borra. La memoria se convierte en una alucinación. Es como si la propia naturaleza llorara por la matanza y por la mentira. Empieza a llover, un diluvio bíblico que dura casi 5 años. La lluvia pudre todo en Macondo, deshace lo que construyó la bananera y termina de hundir al pueblo en el olvido, preparando el terreno para el fin. Y así, después de la locura del banano, de la masacre y del diluvio, llegamos al final de la familia y del pueblo. Y aquí es donde el gran tema de la novela, la soledad, se revela por completo. El último de los Buendía, Aureliano, encerrado en el cuarto de Melquiades mientras Macondo es devorado por la selva y las hormigas, por fin logra descifrar los pergaminos. Y lo que descubre es increíble. Los pergaminos contaban la historia completa de su familia, escrita 100 años antes de que pasara. Cada nacimiento, cada muerte, cada guerra, todo estaba ya escrito. Y ahí entiende que su destino y el de todo Macondo era cumplir un ciclo solitario, una condena desde el principio, sin ninguna posibilidad de salvarse. Y nos quedamos con esta pregunta. La historia de los Buendía no es de progreso, es una repetición constante. Los nombres se repiten, los destinos son casi los mismos, cada generación está atrapada en su propia forma de soledad. La novela nos deja pensando si estamos condenados a repetir los errores del pasado una y otra vez, o si es posible de alguna forma romper ese círculo y tener por fin una segunda oportunidad sobre la tierra.